Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal Aprendiz Joven, donde aprenden jóvenes papás y niños. En esta ocasión vamos a ver el siguiente tema, que es el problema de trenes matemáticos de Bart Simpson. Sí, esta es una de mis series favoritas y este problema es de un capítulo que salió en los 90, donde Bart Simpson tuvo que enfrentarse. Es algo complejo, pero vamos a entenderlo. Para eso me desapareceré. Comenzamos. Y esto dice el problema, o lo más importante del problema. Dice, a las 7:30 un tren expreso viaja a 40 kilómetros por hora de Santa Fe con dirección a Phoenix a 900 kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, hay que subrayar esto, un tren de cercanías viaja a 50 kilómetros por hora y transporta 40 pasajeros. Deja Phoenix con dirección a Santa Fe. Tiene 8 vagones y siempre hay el mismo número de pasajeros en cada vagón. Esto es un dato importante que nos vamos a basar. Esto que dice el mismo número de pasajeros en cada vagón. Una hora más tarde, un número de pasajeros igual a la mitad de minutos que pasa de la hora se bajan, pero la misma cantidad 3 veces más 6 suben. En la segunda estación, la mitad de los pasajeros más 2 se bajan, pero en la primera estación se habían subido el doble de pasajeros. Ok, y una vez leído esto, si es algo complejo, entiendo que no se entiende a la primera, hay que releerlo varias veces. Y bien, lo importante es resolver las siguientes preguntas. La primera, ¿cuántos pasajeros viajan en la terminal del segundo tren? La número 2, ¿cuántos pasajeros viajan en la primera estación del segundo tren? La 3, ¿cuántos pasajeros viajan en la segunda estación del segundo tren? Y la 4, calcula en qué punto chocarían los trenes que se está imaginando Bart y cuánto tiempo tardaría en hacerlo. Sí, en este capítulo Bart se imagina, ¿no? Todo este asunto de los trenes y cómo van a impactar. Te recomiendo que lo veas. Pero bueno, sigamos con este problema. Y la primera pregunta, pues la vamos a resolver agarrando solo un fragmento del problema y solo basándonos en lo que veas con letras rojas. Por ejemplo, los 40 pasajeros en esta ocasión nos sirve para responder la primera pregunta y los 8 vagones. Con eso hacemos esta operación que la hacen en el capítulo de 40 entre 8 y te da 5. Eso quiere decir que este 8 es tu cantidad de vagones, que ya te lo está diciendo el problema, y estos 40 es la cantidad de pasajeros. Y este 5 que sacamos es el número de pasajeros por cada vagón, como lo vas a ver a continuación. Por un vagón de estos hay 5 pasajeros de los Simpson, ¿no? Y si quieres aquí para el video, tómale una captura de pantalla y si quieres cuéntalos para que veas que si sumas todos te va a dar 40. Ok, continuemos. Y esta pregunta de cuántos pasajeros viajan en la terminal del segundo tren se responde con lo mismo que te dice el problema, ya que te dice que son 40 pasajeros que viajan en la terminal. Bueno, no te dicen la terminal, pero se entiende que apenas salió el tren rumbo a la primera estación. Todavía no llegan a la primera estación y pues ya te dice que hay 40 pasajeros, ¿no? Por eso la respuesta son 40 pasajeros y también porque si dividimos 40 entre 8 nos va a dar 5 y como te decía, esto es importante, nos da el mismo número de pasajeros en cada vagón. Es decir, en la siguiente estación nos debe de dar igual el mismo número de pasajeros en cada vagón. Igual en la estación 2, lo mismo. Y bueno, resolvamos la pregunta 2. Pero para resolverla necesitamos definir variables y vamos a decir que el número de pasajeros que viajan
en la primera estación va a ser X y el número de pasajeros que viajan en la segunda estación va a ser Y. Y definiendo eso, ahora sí vayámonos a la segunda pregunta que dice ¿cuántos pasajeros viajan en la primera estación del segundo tren? Y para eso aquí me agarré todo el problema, pero lo más importante es lo último que dice, que lo tenemos en letras rojas, ¿no? Recuerda que esa es la regla para este video, que lo que ves en letras rojas por cada pregunta es a lo que le vamos a hacer caso. Dice, en la primera estación se había subido el doble de pasajeros que en la segunda, ¿no? O eso es lo que se comprende. Entonces, si lo leemos completo, dice, en la segunda estación la mitad de los pasajeros más dos se bajan, pero en la primera estación se había subido el doble de pasajeros. Es decir, cuando te dice el doble de pasajeros, indicamos este 2. ¿Pero de quién es el doble? Ah, pues es el doble de esta segunda estación. Y este 2 por Y, que nos indica? Nos indica el número de pasajeros que viajan en la primera estación, que vendría siendo la X. Pero como no conocemos ni el valor de X ni el valor de Y, aunque ya al menos tenemos esta fórmula, pues hagamos lo siguiente. Nos pasaremos a resolver la pregunta 3 y después vamos a regresar a la pregunta 2. Y bueno, solo para repetirlo, y como lo dice aquí, todavía no conocemos el valor de X, que recuerda X son los pasajeros que viajan en la estación 1 y Y son los pasajeros que viajan en la estación 2. Pero ahora sí, leído lo anterior, vayámonos a la pregunta 3 que dice, ¿cuántos pasajeros viajan en la segunda estación del segundo tren? Ah, pues aquí nos agarramos otra vez un fragmento del problema y aquí nada más nos va a importar lo de las 7:30 y en este caso calcular una hora más tarde, ¿no? Como primer punto, que es lo que hicimos aquí. Calculamos la hora más tarde. 7:30 más una hora que nos dice el problema, pues nos van a dar las 8:30. Y bien, hay que seguir leyendo lo otro y dice, un número de pasajeros igual a la mitad de minutos que pasan de la hora se bajan. Para determinar eso, pues solo hay que quedarnos con la hora que ya sacamos, que son las 8:30. Y como dice un número de pasajeros, bueno, más bien desde aquí, pasan de la hora. Eso de pasan de la hora es que pasen de las 8, como lo vamos a ver. Porque la última hora que tienes son las 8 y los minutos que pasaron son 30. Eso quiere decir que la mitad de esos 30 minutos son 30 entre 2. Por eso aquí te dice la mitad y ese 2 representa la mitad y la mitad de eso te da 15 minutos. Y como te dice, la mitad de minutos que pasan de la hora se bajan. Es decir, se refiere a cuántas pasajeros se bajaron, pues como son 15 minutos y es igual al número de pasajeros, pues dices que por lo tanto el número de pasajeros que se bajan son 15. Y recuerda que cuando iniciamos de la terminal teníamos 40 pasajeros. A esos les vamos a restar los 15 que se bajaron y también recuerda que todavía desconocemos cuántos pasajeros viajaban en la estación 1. Pero bueno, ahorita quédate con esta idea de que se deben de restar estos 40 que son de la terminal menos los 15 y después nos dice el problema que la misma cantidad 3 veces más 6 se suben. Y ok, aquí estamos calculando en esta operación que ves acá abajito cuántos pasajeros viajan. Es decir, ya estamos
calculando en esta operación los que se subieron y los que se bajaron. Entonces, aquí dice que 15 por 3 más 6 que se sube, ¿no? Y en la segunda estación, la mitad de los pasajeros más 2 se bajan. Es decir, para calcular cuánto vale Y, de ahí sale este 2. Se debe de dividir toda esta operación, que son los que se subieron y se bajaron en la estación 1, entre 2, más otros 2 para saber cuántos pasajeros viajan en la estación 2. Recuerda que esto es para la estación 2, ¿no? Como dice allá arriba, segunda estación. Entonces solo nos queda realizar esta operación, que 40 menos 15 te da 25. Después multiplicamos ese 15 por 3 más 6 y nos va a dar este 51. Y ahora solo debes de sumar 25 más 51. ¿Cuánto nos daría? Nos daría este 76 que ves aquí, y solo hay que dividirlo entre este 2. Al hacer eso, te va a dar 38, más este 2, pues te va a decir que Y es igual a 40. Y ya tenemos el valor de Y en este momento. Y por lo tanto, ya se puede responder a la pregunta 3. Y decimos que 40 es el número de pasajeros que viajan en la segunda estación. Y además, como otra conclusión, si dividimos 40 entre los 8 vagones, nos vuelve a dar los 5, ¿no? Y eso quiere decir que nos da el mismo número de pasajeros en cada vagón, que es como se muestra aquí. Por cada vagón vas a tener 5 pasajeros, ¿no? Sí. Y regresemos a la pregunta 2, ¿no? Que es la que nos falta responder. Entonces, aquí regresamos a esta fórmula, porque dice que en la primera estación se había subido el doble de pasajeros. Ok, tenemos esta fórmula el 2, pero ya encontramos el valor de Y del número de pasajeros que viajan en la estación 2. Solo queda sustituirlo, y aquí ya tenemos la sustitución, que ya es igual a 40, y solo queda sustituirlo, pero ahora en la fórmula. Y nos da 2 por 40. Y eso es igual a este 80 que ves aquí. Y entonces ya podemos contestar la pregunta 2. Y dice, esto quiere decir que 80 es el número de pasajeros que viajan en la primera estación. Sí. Y como otra conclusión, también sacamos que si dividimos 80 entre 8 da 10 y nos da el mismo número de pasajeros en cada vagón. Esto es importante, ya que el problema dice que siempre va a haber la misma cantidad de pasajeros por cada vagón. Entonces, ya resolvimos las 3 primeras preguntas con esto. Y aquí te muestro que por cada vagón ahora son 10 personas, y si quieres aquí captura la pantalla o ponle pausa al video y cuéntalos. Y al final pues te debe de dar 80 el número de pasajeros. Y bien, resolvamos la pregunta 4 ahora. Y para la pregunta 4 pues solo necesitamos este fragmento. Ya lo de el número de pasajeros, eso ya no nos va a importar, ya que la pregunta es muy diferente, ya que dice, calcula en qué punto chocarían los trenes que se está imaginando VAR y cuánto tiempo tardaría en hacerlo. Y aquí dice, a las 7:30 un tren expreso viaja aquí a 40 kilómetros por hora de Santa Fe con dirección a Phoenix a 900 kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, un tren de cercanías que viaja a 50 kilómetros por hora y transporta 40 pasajeros deja Phoenix con dirección a Santa Fe. Eso quiere decir que vamos a definir algunas variables y vamos a decir que X son los kilómetros recorridos por el tren que sale de Santa Fe.
Después vamos a hacer un pequeño diagrama donde aquí estamos poniendo que esto va de Santa Fe a Phoenix. O sea, todo lo que va a recorrer ese tren hasta Phoenix van a ser estos 900 kilómetros. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay otro tren en dirección contraria que va al revés, va de Phoenix a Santa Fe y sería lo mismo, ¿no? O sea, son 900 kilómetros también. Nada más que aquí ten en cuenta que el primer tren va a una velocidad más baja, 40 kilómetros, y el segundo va a una velocidad más alta, a 50 kilómetros. Y sabemos la velocidad, desconocemos la distancia, o el desplazamiento que la vamos a poner como D. Y también el tiempo, pues es otra cosa que tampoco conocemos, pero esta la vamos a dejar con signo de interrogación para no ponerle variables. Y si te das cuenta, va a haber un punto donde están estas líneas azules que vemos aquí. Aquí va a ser el punto de choque o de encuentro de estos dos trenes, que es lo que se imagina Bar y se cae de la silla. Pero bueno, vamos a ver cómo resolverlo. Para hacer esto, pues necesitamos la fórmula de la velocidad, que es velocidad es igual a distancia o desplazamiento entre el tiempo o sobre el tiempo, donde v es igual a velocidad, t es igual a tiempo y d es igual a desplazamiento o distancia. Entonces, para el tren 1 sabemos que la velocidad es 40 kilómetros sobre hora. Desconocemos el tiempo. Y nada más para diferenciarlo, vamos a decir que el tiempo es T1, para no ponerle T, es T1 para saber que este tiempo es del tren 1. Y D, que es el desplazamiento, va a ser igual a la X. Y bueno, me regreso tantito. Como desconocemos este dato y al desplazamiento al menos le pusimos un X, entonces este T1 debe de pasar de este lado multiplicando. Y esta B debe de pasar de este lado dividiendo. Simplemente se hace como un tipo switch y te va a quedar de la siguiente manera. T1 es igual a desplazamiento entre velocidad. Y con esa fórmula sustituimos los valores. Y te quedaría de esta manera la primera ecuación. Ahora, para el tren 2, sabemos que la velocidad son 50 kilómetros por hora, el tiempo lo desconocemos y aquí estamos restando la cantidad de kilómetros menos el desplazamiento como lo veíamos en el diagrama, el desplazamiento del primer tren, ¿no? Entonces por eso aquí para el tren 2 son 900 kilómetros menos X. Y bueno, esta ya sería tu fórmula. Aquí ya digamos que quedó despejada, pero se hizo igual que el primer despeje, ¿no? Ya solo queda sustituir los valores y pues te daría esto. 900 kilómetros menos X sobre 50 kilómetros por hora. Ok. Entonces, empleando el método de igualación, que si no sabes cómo emplearlo, acá abajo te dejo un video y por aquí para que también lo puedas aprender, ¿no? Pero bueno, empleando ese método, decimos que T1 es igual a T2. Y si no sabes de dónde salió esto, es lo que acabamos de hacer. Regresa a la pregunta 4 y desde ahí empieza a ver este video o desde ahí ponle, ¿no? Para que sepas por qué es T1 igual a T2. Que esto se da por el método de igualación, pero nos quedaría de esta forma una vez que sustituyamos los valores, nos va a quedar así, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos
una operación donde debemos de buscar el valor de x. Para hacer eso, pues simplemente, discúlpenme, simplemente lo que se hizo fue, este 50 está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, ¿no? Que es lo que ves aquí. Este 40 está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, que es lo que ves acá. Ahora bien, lo que vamos a hacer es multiplicar esta x por este 50, que nos va a dar 50x, y este 40 por este 900, y este 40 por menos x. Y nos daría lo siguiente al hacer eso. Nos daría 50x es igual a 36.000 kilómetros cuadrados por hora menos 40x kilómetros por hora. Entonces, kilómetro, bueno, más bien, me voy a regresar para que entiendas algo. Cuando tú multiplicas kilómetro por kilómetro, te va a dar un kilómetro cuadrado, ¿no? Bueno, no me salió muy bien, pero vendría siendo esto de aquí. Tienes un kilómetro cuadrado. Muy bien. Ya que está así, como este 40 está restando, pasa de este lado sumando. Y te queda 50x más 40x de kilómetro por hora. Y simplemente lo sumas y te va a dar 90x de kilómetro sobre hora. Y ahora solo queda dejar a la x solita. Y como el 90 estaba multiplicando, pues pasó de este lado dividiendo. Y haces 36.000 kilómetros cuadrados por hora entre 90. Y el kilómetro cuadrado entre kilómetro, pues nos va a dar kilómetro nada más. Y las horas pues se van, hora entre hora pues se quita, ¿no? Y al final x va a ser igual a 400 kilómetros, que recuerda que x era igual a d, y esos 400 kilómetros pues van a ser tu distancia o tu desplazamiento, y ya tenemos el valor de x. Ahora, como ya sabemos el valor de x, que es igual a 400, lo sustituimos en la ecuación del diagrama que diseñamos, es decir, en esta ecuación. Pero primero vamos a decir que el desplazamiento o distancia de Santa Fe a Phoenix para choque es de 400 kilómetros, que vendría siendo esta x que ves aquí. Bueno, esta x que ves aquí, ahora sí. Y después vamos a decir que el desplazamiento o distancia de Phoenix a Santa Fe para el punto de choque son los 900 kilómetros menos los 400 kilómetros, nos da 500 kilómetros, que vendría siendo esta parte de aquí. Y ya tenemos solucionada una parte de la pregunta. Pero nos falta calcular el tiempo que tardan en encontrarse. Y para eso se sustituye x en la siguiente ecuación, que es la de el tiempo 1, ¿no? Aquí ya sabemos que la x vale 400 y lo único que hacemos es sustituir esa x y ya tenemos 400 entre 40 kilómetros por hora, pues los kilómetros se van y solo nos va a quedar la hora. Y haciendo eso nos va a dar que T1 es igual a 10. ¿Y que son h? Son horas. Entonces, poniendo ya la pregunta bien, que dice, calcula en qué punto chocarían los trenes que se está imaginando VAR y cuánto tiempo tardarían en hacerlo, pues la distancia de Santa Fe a Phoenix para el punto de choque son 400 kilómetros, ¿no? Y la distancia de Phoenix a Santa Fe para punto de choque, que sería este tren,
son 500 kilómetros. Si al final tú lo sumas, pues nos va a dar esto, los 900 kilómetros. Es decir, que este tren, como va a ir más rápido, va a llegar antes, ¿no? Digo, va a avanzar más, va a avanzar hasta los 500 kilómetros. Sin embargo, el tren que va de Santa Fe a Phoenix va a avanzar 100 kilómetros menos, es decir, se va a quedar en 400 kilómetros. Y esa sería tu respuesta. Ahora, ¿y cuánto tiempo se va a tardar en que colapsen en este punto donde ya sería el choque? Pues serían 10 horas, ¿no? Y con eso ya respondimos la cuarta pregunta y con todo esto ya resolvimos este problema complejo de Bart. Como ejercicio, te dejo que veas este capítulo de Los Simpson, Bart es un genio, donde Bart se enfrenta con este problema que vimos en este video. Y como pista, el capítulo donde Bart se enfrenta a este problema fue emitido el 14 de enero de 1990 en la primera temporada de Los Simpson. Y pues, gracias por ver el video, considera suscribirte, ya sabes que es gratis, compártelo con un amigo y dale me gusta. Me volveré a aparecer solo para decirte gracias por el apoyo. Acá abajo te dejo otros videos de series y películas. Y me despido junto con Bart Simpson y Homero y el tren de este problema. Y nos vemos. Espero te haya gustado. Gracias.